Pues bien, hermanos, hoy creo que vamos a concluir esta sección. Estamos en Romanos capítulo 2 y voy a leer desde donde creo que nos quedamos la vez pasada, la semana pasada. Bueno, voy a leer desde el 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Eso ya está cubierto, ya lo vimos. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, entendamos esto, y lo vamos a ver ahorita en la palabra. Circuncisión equivale a ser judío. Incircuncisión equivale a ser gentil. ¿Ok? Les invito, por favor, que me acompañen a Efesios capítulo 2 para corroborar eso. Efesios capítulo 2, en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pienso que es muy claro el versículo por sí solo. Sin embargo, vamos a ampliarlo un poquito, hermanos. Dice, ustedes son gentiles en cuanto a la carne. O sea, nacieron gentiles. Tienen un ADN gentil y eso no es ningún problema. Lo eran anteriormente, hermanos. Lo era anteriormente porque antes de que Yeshua viniera a redimirnos por medio de su sangre, o estábamos en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, como israelitas, como judíos, o estábamos fuera del pueblo de Dios, como gentiles. ¿Ok? Era muy claro. Y si yo antes estaba fuera del pueblo de Dios como gentil y yo reconocía que hay un pueblo escogido, un único pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, y que ese pueblo de Israel adoraba y tenía al único Dios verdadero, es decir, Yahweh, y que los dioses que yo tenía eran todos falsos y eran ídolos. Y yo quería hacer el cambio, la transición en mi vida para adorar al único Dios verdadero, o sea, Dios de Israel. Entonces yo tenía que hacerme judío. Y yo tenía que pasar por todos los ritos de purificación de acuerdo con la Torá. Y yo tenía que ser circuncidado. Entonces yo tenía que dejar de ser incircunciso. Pero Yeshua vino el Redentor, vino el Mesías prometido de Israel. Y por medio de su sacrificio, hermanos, por medio del derramamiento de su sangre, de su muerte y de su resurrección, me recibe, me redime, me perdona, me limpia de todos mis pecados, haciendo innecesarios todos aquellos ritos de purificación que antes eran necesarios para poder recibir al gentil dentro del pueblo judío. Y el que ahora sí, ese gentil pudiera considerarse judío y parte del pueblo de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del linaje escogido, del pueblo adquirido de Yahweh. Entonces Yeshua con su sangre, con su sacrificio, hizo innecesarios esos ritos, esos sacrificios y la circuncisión para yo poderme considerar parte del pueblo de Israel por medio de la fe, por medio de Yeshua. ¿Ok? Entonces, en esa situación, hermanos, están los efesios. Pablo les está escribiendo y les está diciendo, ustedes, hermanos, siguen siendo gentiles, pero ahí lo aclara, siguen siendo gentiles, ¿cómo? En cuanto a la carne. O sea, humanamente hablando, naciste gentil, si te mueres, vas a morirte gentil. ¿Ok? Si tú naciste mexicano
aunque adoptes la ciudadanía americana, ¿a que no sabes qué? Vas a seguir siendo mexicano. Nada más que ahora eres un mexicoamericano, ¿verdad? Pero sigue siendo mexicano. Diríamos por ahí, en el rancho donde crecí, vas a seguir teniendo el nopal pintado en la frente. Y es algo de lo cual no nos avergonzamos, ¿verdad? O sea, tenemos una identidad, tenemos una herencia, una cultura. Alguien con esa herencia, esa cultura, se traslada a otro país, adopta la nacionalidad de otro país y no se olvida de su herencia, de su cultura, de su forma en la que creció y se crió, ¿verdad? Seguimos siendo mexicanos, seguimos comiendo tamales o pozole, aunque estemos en Estados Unidos, ¿verdad? Ok, entonces Pablo les dice a los gentiles, ustedes, hermanos efesios, a los efesios, ustedes son gentiles en cuanto a la carne, porque eso jamás se va a negar, ¿verdad? Pero dice Pablo, como gentiles que ustedes son, ustedes eran llamados, y esta siguiente palabra la vamos a poner entre comillas, no como diciendo que no significa lo que dice ahí, sino como título, incircuncisión. Ustedes eran llamados incircuncisión. Ahora, ¿quiénes les llamaban a los gentiles en cuanto a la carne incircuncisión o incircuncisos? ¿Quiénes les llamaban de esa manera a ellos? Los circuncisos, los de la circuncisión, ¿verdad? O sea, los judíos. ¿Correcto? Bien. Entonces, ustedes, hermanos efesios, que son gentiles en cuanto a la carne, antes aquellos judíos, aquellos circuncisos en la carne, les llamaban a ustedes, les llamaban incircuncisos, y lo hacían de una manera no muy respetuosa, que digamos, ¿verdad? Era de una forma despectiva. Incircuncisos, idólatras, paganos. Ahora, no, de ninguna manera estoy diciendo que tenían razón en hacerlo de una forma despectiva, pero de que estaban viviendo en el paganismo, en la idolatría, en el pecado, en la fornicación, eso es verdad. Y eran de los pecados más comunes y comían cualquier cosa que la palabra había prohibido, hermanos. Por eso, en Hechos capítulo 15, las 4 cosas más urgentes que el concilio en Jerusalén manda decir a los hermanos gentiles que estaban viniendo a la fe de Yahshua, las 4 cosas más urgentes eran que se aparten de los ídolos, que se aparten de fornicación, que se abstengan de ahogado y que se abstengan de sangre. Todo eso estaba prohibido en la Torá. Ahora, no se debe de entender eso como malamente se ha entendido, que esas son las únicas cosas que se les mandaron, sino fueron las más urgentes, eran las prioritarias, porque eran los pecados más comunes, y es por eso que en el versículo 20 o 21 se les dice, porque para eso en cada ciudad de donde son los gentiles, en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, etcétera, etcétera, hay sinagogas donde cada Shabbat se lee a Moisés. En otras palabras, ahorita nada más les vamos a indicar esto, pero vayan ahí para seguir aprendiendo, para seguirse instruyendo en la Torah y saber cómo vivir de una manera correcta. Entonces, hermanos, en este pasaje de Efesios 2:11 nos estamos dando cuenta de algo muy elemental. Circuncisión significa ser judío, incircuncisión significa ser gentil. ¿Ok? Significa ser gentil. Ahora, de hecho, más adelante, bueno, este pasaje está muy bonito de Efesios 2, porque en el 12 dice Pablo, ustedes estaban sin el Mesías, ustedes no tenían al Mesías. Y es porque el Mesías vino a Israel, y a partir de Israel se abre la puerta y se hace la invitación para que cualquier persona de cualquier pueblo, lengua, tribu y nación
reciba también esa salvación y esa redención y lo reconozca a Él como su Mesías también. Estaban ustedes alejados de la ciudadanía de Israel y estaban ajenos a los pactos de la promesa, a los pactos de la promesa, porque el Señor hizo diferentes pactos a los cuales incluyó al pueblo de Israel y a los cuales Yahweh es fiel y jamás los va a quebrantar, esos pactos, hasta que vino el pacto final, que es el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. Pero hay otros pactos que siguen vigentes, hermanos, y ahorita no es tiempo de hablar de eso, pero el Señor ha hecho pacto, entre otros, de restaurar a Israel a su tierra, de volver a poner a Jerusalén como la capital del mundo y al monte de Sión como el lugar desde donde va a brotar la enseñanza de la Torá, de bendecir y recompensar a aquellos que honren sus días de reposo y sus fiestas. Todos esos son pactos, hermanos. Entonces nosotros estábamos ajenos a esos pactos porque estábamos sin el Mesías y estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Pero vino Yeshua, el Mesías, y nosotros que en otro tiempo, versículo 13, estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Por qué por la sangre del Mesías? Porque antes, hermanos, era por la sangre de los corderos y de los chivos y de las vacas, ¿ok? Pero Yeshua es el Cordero de Dios y ahora es por su sangre. O sea, Él nos purificó de una manera total y absoluta, de modo que incluso se sobrepasaron los requisitos de las purificaciones que la Torá exigía para que pudiéramos ser admitidos en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, hermanos. Ya hemos sido admitidos. Más adelante dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿cuál es esa pared intermedia de separación? Bueno, ahí viene. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. No abolió la ley, no abolió los mandamientos, pero dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esas ordenanzas, hermanos, la palabra griega original es dogma, que se entiende, y así está en el diccionario Strong's, como la ley ceremonial judía. La ley ceremonial judía. Entonces, la ley ceremonial judía era la que tenía que cumplir de la Torá. La ley ceremonial de la Torá era la que tenía que cumplir cualquier judío si quería ser, cualquier gentil si quería ser admitido dentro del pueblo judío, pero Yeshua con su sangre la abolió. ¿Por qué? Porque ya no la tengo que realizar para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta? Además, eso significa que para el gentil, además de ser salvo, que no hay meta más grande, ¿verdad? No hay anhelo más grande. En esta reunión que hubo de pastores este lunes pasado, que pude estar ahí en la reunión, el hermano que estaba dirigiendo la alabanza pidió que cada uno de nosotros expresara algo por lo cual está agradecido, y cada uno empezó a mencionar alguna bendición en particular. Cuando me tocó el turno, yo expresé y testifiqué, yo le doy gracias a Dios porque por la sangre preciosa del Mesías ya no voy a ir al infierno, voy a ir a su presencia. Entonces, no puedo pensar, hermanos, en otra bendición más grande. Tengo familia y es hermoso, tengo una esposa y es una bendición muy grande, tengo un ministerio y es maravilloso, el Señor me ha sanado y eso es una victoria también hermosa, pero nada hay más grande que ser salvo. Nada lo existe, nada. Y el hecho de que no voy a estar sufriendo por la eternidad en el infierno y que voy a estar durante toda la eternidad viviendo con Él, ay, de veras, eso, hermanos, hace que brote la más profunda adoración y gratitud en mi vida. Aún si fuera así su plan y que así estuviera revelado en la palabra, que Él quisiera que yo pasara el resto de mi vida sufriendo, pobre, enfermo y miserable, ya solamente con entrar a su presencia es más que suficiente. Pero gloria a Dios porque no es ese el caso, ¿verdad?
No es eso lo que la palabra nos revela. No es así como el Padre quiere que vivamos mientras estamos en este trayecto, en este camino hacia la vida eterna. Entonces, es maravilloso. Entonces, la meta más grande que puede existir es la salvación, pero no es la única. La otra meta que está aquí es ser parte del pueblo de Yahweh. Ser parte de su familia santa, de ese real sacerdocio, de esa nación santa y de ese pueblo y de ese linaje escogido. Eso es una meta, hermanos. Y Yahshua nos ha permitido realizarla en nuestras vidas por medio de su sangre. Entonces, cuando la palabra dice que Él abolió en su carne las enemistades. ¿Por qué enemistades? Bueno, porque el pueblo judío era el único que estaba practicando dichas ceremonias, dichos ritos, y porque era un motivo de enemistad, hermanos, al grado de que Pedro, en Hechos capítulo 10, le dice a Cornelio y a los que estaban con él, ustedes saben, hermanos, que es abominable para un judío estar en la casa de un gentil. ¿Cómo no va a traer eso enemistad? Que en un momento dado los judíos consideraran a los gentiles como inmundos, intocables, perros, que si te toco me contamino. ¿Cómo no va a causar eso enemistad? Claro que eso trae enemistad, pero Yahshua la abolió. ¿Por qué? Porque tanto un judío como un gentil que es lavado en la sangre del Mesías está totalmente puro ante la presencia de Abba, ante la presencia de Adonai. Entonces el judío y el gentil ya pueden convivir como hermanos, pero es el gentil el que aprendió a vivir en obediencia a la Torá, hermanos. No fue el judío el que se apartó de la Torá, fue el gentil el que aprendió a vivir en obediencia a la Torá. Y eso lo estamos viendo en Romanos capítulo 2, y eso lo vimos también en Hechos capítulo 15, donde se les manda obedecer la Torá. No tengan otros ídolos, no forniquen, no coman ahogado y no coman sangre, y lo demás lo van a aprender en las sinagogas que hay en cada una de sus ciudades. ¿Ok? Y aquí más adelante, para crear, en el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es muy distinto, hermanos, a la doctrina que nació en los primeros siglos de la era cristiana, de que Israel quedaste eliminado, tú ya no cuentas. Judío, tú ya fuiste desechado por Dios, por lo tanto, eres tú un inmundo, y ahora es la responsabilidad de la iglesia echarte fuera, perseguirte, matarte, eliminarte, borrarte de la faz de la tierra. Esa era, hermanos, y esa fue la teología y la doctrina errónea satánica que surgió en los primeros siglos de la era cristiana, porque se apartaron de la Torá. No es eso lo que está diciendo aquí Pablo. Lo que está diciendo aquí Pablo es: el Señor ha tomado al judío y ha tomado al gentil, y en el Mesías los ha hecho un solo pueblo. Ahora, vamos a ver más adelante. Dice: y mediante la cruz, 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya dijimos cuáles son. Hermanos, si llegáramos a pensar que las enemistades son los mandamientos, a ver, ¿cómo honra a tu padre y a tu madre causa enemistad entre los dos pueblos? ¿Cómo? ¿Cómo no matarás causa enemistad? A ver, ¿cómo no adulterarás puede causar enemistad? Adulterar causa enemistad, ¿verdad? ¿Cómo no tendrás dioses ajenos puede causar enemistad? ¿Cómo no te harás imagen ni ninguna semejanza y no te inclinarás a ellas puede causar enemistad? ¿Cómo puede causar enemistad? No codiciarás o no dirás falso testimonio. ¿Cómo puede causar enemistad?
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos, cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, redactando de su mano estas palabras, el día de reunión santo era Shabbat. No había otro. Y así lo vemos en la Escritura, así lo vemos en el libro de los Hechos, hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser eso enemistad? La enemistad vino después, cuando a través de las persecuciones comenzó a dividirse, el pueblo gentil comenzó a separarse del pueblo judío, y lo leí en algunos escritos históricos que tengo en mi casa, con el fin de que no se les confundiera con judíos. Los romanos estaban enemistados con los judíos, hermanos, porque los judíos se estaban rebelando, porque los judíos continuamente querían levantar revoluciones para derrocar al gobierno romano de la tierra de Israel. Entonces comenzaron a perseguirlos, y los gentiles dijeron: híjole, ¿sabes qué? Ya no nos conviene que nos juntemos con estos, o que guardemos el Shabbat, o que celebremos las fiestas judías, porque entonces los romanos van a decir que también nosotros somos judíos. Entonces, ¿saben qué? Miren, mejor viva la paz y vamos cada quien por su lado. Y eso fue lo que hicieron. Pero no es lo que está registrado en el Nuevo Testamento. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. A ver. Aquí hay una explicación muy importante. ¿Quiénes en el escrito de Pablo, quiénes son vosotros? En el escrito de Pablo. Bueno, en ese momento, sí, nosotros somos gentiles, pero más específicamente los efesios, como gentiles, ¿verdad? Claro, también nosotros, ahorita. Y ustedes, dice Pablo en el 17, trajo nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. Dice, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Evidentemente los gentiles están lejos, entonces ¿quiénes están cerca? Los judíos. ¿Por qué cerca? Pues porque ellos recibieron la Torá, ellos recibieron al Mesías, a ellos se les cumplió la promesa de enviar al Salvador, de que Dios vino con nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria. A ellos vino a salvar el Mesías, entonces ellos estaban cerca, ¿verdad? Entonces por lo tanto, dice, ustedes estaban lejos, ellos cerca, ¿verdad? Pero por medio de él, o sea, del Mesías, los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ustedes gentiles, como dice en el versículo 12, ustedes estaban ¿qué? Alejados de, en el 12, de la ciudadanía. Por lo tanto, si tú llegas a un país diferente al tuyo y no eres ciudadano de ese país, ¿qué eres considerado en ese país? Eres considerado un extranjero, ¿sí o no? Sí. Eres considerado un extranjero, ¿ok? Por lo tanto, le dice a los gentiles, ustedes efesios, gentiles en cuanto a la carne, ustedes nigropetenses, gentiles en cuanto a la carne, dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero, dice aquí en el 19, ya no sois extranjeros. ¿Y qué significa advenedizos? Que están pasando por ahí, nada más, de paso. Eso significa advenedizos. Ya no son extranjeros, sino conciudadanos. ¿Qué hemos recibido entonces, hermanos? ¿La ciudadanía de qué? Del cielo. De Israel. Sí, la del cielo también. Porque como lo dice Pablo, mi ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Eso es definitivo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, ya no somos extranjeros, ya no estamos ajenos, ya no estamos alejados de aquello de lo que los judíos estaban adentro o cerca. Ya hemos sido recibidos también, hemos recibido la ciudadanía de quién. Porque dice, ustedes ahora ya son conciudadanos de los santos. ¿Y quiénes son los santos? El pueblo llamado a ser santo.
Es Israel, hermanos. Ahora, aquí hacemos esta aclaración. A partir de la venida de Mashiach, Israel es el pueblo santo si cree en Mashiach. Ahora, en una manera, siguen siendo el pueblo santo en el sentido de apartado. En el sentido de que el Padre tiene un pacto con ellos y el Señor no va a quebrantar el pacto jamás, y el Señor no va a permitir que el enemigo logre su propósito de destruirlos, y el Señor los está preservando y los va a preservar hasta el tiempo del fin y los va a salvar a todos. Pero en un sentido espiritual, de quién puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, solamente aquel que ha sido redimido por la sangre del Mesías. Así que si es judío o es israelita, pero ha rechazado creer en el Mesías, no puede acercarse y no es santo. Y ahorita vamos a ver por qué en el momento en que regresemos a Romanos 2. Pero para terminar aquí en el 19, dice: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, lo cual no eran antes. Ahora sí lo son, porque la familia de Dios es Israel y el pueblo judío, y tú ya fuiste admitido. Ahora regresamos a Romanos 2, por favor, versículo 25. Pero si eres transgresor de la Torá, le habla al judío, tu circuncisión viene a ser, ¿qué cosa, hermanos? Incircuncisión. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, de nada te sirve ser circuncidado en lo físico. Porque Dios te ve y te considera como un incircunciso, como un gentil. Entonces, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada. Ahora, ¿quién puede guardar toda la Torá sin equivocarse jamás? Nadie. Ni los judíos, ni el pueblo de Israel, mucho menos un gentil, que ni siquiera la conocemos, como el pueblo de Israel la conoce. Porque si alguien pudiera obedecer siempre, en todo momento, sin fallar jamás, bueno, primero el único que lo ha hecho es Yeshua. Él es el único. Si cualquier otra persona pudiera, entonces esa persona equivaldría a decir que ha vivido y que logró vivir toda su vida sin pecado. Y si esa persona vivió toda su vida sin pecado, ¿necesita la sangre derramada en la cruz para ser salvo? Pues no la necesita. Y si una persona puede, ¿por qué las demás no pueden? Por lo tanto, si eso fuera posible, Yeshua no habría venido a derramar su sangre. El Señor hubiera dado la indicación que la salvación es a través del cumplimiento de los mandamientos, así que échenle ganas, y el que se esfuerce va a ser salvo y el que no, pues no. Y ahí estaríamos todos, bueno, algunos, los que quisieran, echándole ganas. Pero no es posible, hermanos. No se puede. No es humanamente posible. Una de las razones por las que no es posible es porque, hermanos, Adán pecó, Eva pecó, y Romanos 5, capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte a todos. Entonces, una situación que distinguió a Yeshua de nosotros es que él no heredó el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nació como obra, por la obra del Espíritu Santo. Él fue el que puso la semilla, el verbo, en el vientre de Miriam. No fue José, no fue un hombre, fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, Yeshua, al momento de nacer, no trae en sus genes, en su ADN, la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros trae. ¿Ok? Entonces alguien podrá decir, con razón vivió sin pecado, pues él no traía el ADN del pecado. Bueno, déjenme decirles una cosa entonces. El que no es diferente a Yeshua, entonces, hermanos, es Adán. Porque Adán tampoco fue creado con ADN del pecado.
Él también vivió libre de una carne pervertida y contaminada por el pecado. Él fue creado santo. Entonces, ¿por qué pecó? Porque cualquier persona que es tentada puede decidir pecar. Por lo tanto, Yeshua, aun cuando no heredó el ADN del pecado, vivió como persona y también fue tentado, pero sin pecar. Entonces, si la salvación fuera posible por medio de una vida de perfecta obediencia, de todo el tiempo estar dentro de los mandamientos y alejado del pecado y venciendo una tentación tras otra y tras otra y tras otra, entonces, si la salvación fuera posible así, Yeshua no habría venido a derramar su sangre. Yeshua vino porque no hay otra manera de salvación. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué le está diciendo Pablo al judío? Si tú eres circunciso, pero transgredes la Torá, entonces vas a ser igual a un incircunciso. Por lo tanto, estás perdido. O sea, tú judío eres entonces considerado gentil. Ahora, en el versículo 26, dice, si pues, al contrario, el incircunciso, ¿quién es el incircunciso? El gentil. Guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, él no fue circuncidado en lo físico, pero guarda la Torá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Para Dios, ahora, él es un circunciso, aunque no lo sea en lo físico. Porque hay otra circuncisión, hermanos, que no es la física. ¿Cuál es? Y Pablo la menciona aquí. Es la circuncisión del corazón. ¿Ok? Dice en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ya hablamos sobre esto, hermanos. Ya dijimos que es guardar perfectamente la ley. No significa guardarla día tras día sin equivocarse jamás. Hermanos, no significa eso. Guardar perfectamente la ley. La palabra perfecta, que es la palabra teleo en griego, es una palabra que significa completo, que significa íntegro, hermanos. Íntegro. La manera de guardar perfectamente la ley, Yeshua nos la dio en Mateo capítulo 5. ¿Qué nos dijo? A ustedes se les dijo, no matarás, pero yo les digo que el que aborrezca o le llame fatuo a su hermano, ya transgredió el mandamiento, no matarás. Porque cuando tú insultas a tu hermano, estás mostrando que lo aborreces. Y cuando lo aborreces, significa que en tu corazón hay el deseo de asesinarlo. No lo haces porque estás guardando la Torá en el exterior, porque te estás aguantando las ganas. Pero por eso Juan, en la primera carta, hermanos, dice el apóstol Juan, el que aborrece a su hermano es homicida. Porque aborrecer significa desearlo muerto. ¿Ok? Y ya con eso lo estás matando. Por eso Yeshua, en ese mismo capítulo 5 de Mateo, les dijo, si vuestra justicia, ahora, ¿qué hemos dicho que equivale la justicia a qué cosa, hermanos? Justicia equivale a obediencia. Por lo tanto, si vuestra justicia, o en otra palabra, si vuestra obediencia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, a ver, si se requiere una justicia o una obediencia que sea mayor que la de los escribas y los fariseos para poder entrar al reino de los cielos, entonces los escribas y los fariseos van a entrar al reino de los cielos. No. Pues no. Porque se requiere que sea mayor la obediencia. Entonces, hermanos, es de esta manera. Pablo lo está diciendo aquí. Pues no es el judío, versículo 27.
te condenan a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hermanos, veamos estos dos aspectos. La palabra letra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir letra aquí? Muy sencillo, no es nada profundo. ¿Qué quiere decir letra? Es algo que está impreso en una página. Y ahí está la Torah impresa, ¿verdad? Ahí está la Torah. Entonces hay la letra, o hay una manera de guardar la Torah que es solamente en la letra. Pero dice, pues no es judío, 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces hay dos áreas, hermanos. Una es la letra y es lo exterior y es la carne. Eso está en una área, es exterior todo eso. Sino que es judío, versículo 29, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. Entonces hay dos cosas. Hay letra, hay carne, hay exterior. Pero por otro lado hay interior, hay corazón y hay espíritu. Entonces tú puedes ser judío que guardas la Torah solo en el exterior, estás circuncidado solo en el exterior, en la carne, y obedeces la ley solo en la letra. Te digo una cosa, eso no es suficiente para ser salvo. Cuando Yahshua nos vino a enseñar una manera mayor de obediencia o de justicia, estaba refiriéndose a que a través del nuevo nacimiento, a través de la redención en su sangre, la Torah, como está escrito, hermanos, en Jeremías 31, vendría a ser grabada en nuestras mentes y escrita en nuestros corazones. Nuestro espíritu nacería de nuevo, recibiríamos la salvación y el perdón de pecados por su sangre en nuestro corazón, y entonces esa misma Torah que un judío que no conocía a Yahshua solamente guarda en la letra. En otras palabras, aquí dice no adulterarás, está bien, no adultero. Ganas no me faltan, pero me estoy aguantando, no adultero. Está guardando la Torah, pero solo en la letra. Entonces Yahshua dice, yo vine a redimirte, a salvarte, a hacerte nacer de nuevo, de modo que como resultado de eso, la Torah va a comenzar, a ser obedecida. Tú vas a comenzar a obedecer la Torah desde tu corazón y en espíritu. Por lo tanto, el mandamiento no matarás no se cumple nada más en la letra, que es no matarás. ¿Qué dice la letra? No mates, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tú te aguantas las ganas y no matas a tu prójimo, a tu vecino o a tu hermano, ya estás cumpliendo la Torah, pero estás cumpliendo solamente la letra de la Torah. Pero cuando el amor de Yahshua que te redimió, la presencia del Espíritu Santo que viene a ti, pone la Torah y el amor de Dios en tu corazón y te enseña que los dos mandamientos más grandes son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que, como dijo Yahshua, hermanos, en ese pasaje, de estos dos mandamientos cuelga el resto de la Torah. ¿Qué quiere decir? Ese amor que Él puso en tu corazón te guía y te capacita y te ayuda a obedecer la Torah desde tu corazón. Por lo tanto, aquel sentimiento que en un momento dado te orillaba a matar a tu hermano, que era aborrecerlo a él, por lo tanto lo querías matar, ese sentimiento, el amor de Dios en ti que vino cuando recibiste a Yahshua como tu Salvador, desaparece, porque es reemplazado por amor. Es reemplazado por amor. Por lo tanto, ya no sientes en tu corazón ese aborrecimiento que te llenaba de deseos de matar a tu hermano, pero como estabas obedeciendo la Torah en la letra, te abstenías. De la misma manera, si antes no adulterar, nada más lo estabas guardando en la letra,
¿Quién sabe qué tantos pensamientos horribles y perversos y deseos pecaminosos estaban en tu corazón, pero solamente te aguantaba las ganas porque querías obedecer la Torah, no adulterar, pero solamente lo estabas haciendo en la letra, no en el espíritu? Cuando viene Yeshua y te llena de su amor y de su santidad, te hace entender porque Él grabó la Torah en tu corazón, la escribió en tu mente, y por eso tú distingues con la presencia del Espíritu Santo que está en ti. Puedes distinguir cuando un pensamiento adúltero, un pensamiento, un deseo de fornicación, una tentación que no es... bueno, más bien ninguna tentación es limpia ni santa, pero un impulso que está viniendo a tu mente o a tu corazón que no honra al Padre o que deshonra a tu esposa o a tu prójimo porque estás deseando la mujer de tu prójimo, ya lo identificas, ya lo detectas y lo rechazas y lo echas fuera con la palabra y te sometes a la dirección y a la corrección y a la instrucción del Espíritu Santo. Dejas que te redarguya y entonces te arrepientes y dices: papá, perdóname porque pensé esto o porque esto vino a mi corazón. Jamás lo haría afuera, pero adentro sé que tú me llamas a obedecer tu Torah desde adentro, Padre. Eso, hermanos, es obedecer la Torah perfectamente, cuando lo puedes hacer desde adentro de tu corazón. Cuando identificas en lo más profundo de tus pensamientos, de tus actitudes, de tus motivaciones, de tus imaginaciones, de tus impulsos, de tus emociones, cuando algo adentro, aquí adentro, está quebrantando la Torah. Entonces tú puedes entender: ah, caray, estoy matando. Órale, estoy adulterando. Y te arrepientes y lo echas fuera. Entonces, si eres capaz de guardar el mandamiento adentro, pregunto, ¿cuándo lo vas a quebrantar por fuera? ¿Cuándo? A ver, hay que contestar eso. Si eres capaz de guardar el mandamiento adentro, ¿cuándo lo vas a quebrantar por fuera? Nunca. Porque para quebrantar un mandamiento afuera es porque primero lo quebrantaste adentro. ¿Ok? No robarás. A lo mejor no lo haces físicamente, pero si en algún momento dices: ay, yo quiero eso que tiene mi vecino, lo quiero, eso, ¿por qué no lo tengo yo? Ya lo estás robando. Si lo estás envidiando, si lo estás codiciando, o estás deseando que él no lo tuviera. No tiene nada de malo desear de una manera sana, hermanos, tener algo que alguien más tiene porque es agradable, porque es la marca que me gusta, o es el tipo de carro, o es el suéter o la chaqueta que me gustaría tener. Bueno, haz lo posible o ponte a planear o a calcular si a lo mejor tú también puedes hacer el esfuerzo de adquirirlo. Bueno, adquiérelo. No tiene nada de malo que algo más nos guste y lo queramos. Siempre y cuando no sea la mujer del prójimo, ¿verdad? O el hombre del prójimo. Pero una cosa material, para eso hicieron muchos carros, no nomás uno, ¿verdad? Pues quieres el tuyo, bueno, pues ponte a trabajar. Pero desear que esa persona no lo tenga, desear que, ay, ¿por qué él sí pudo? O sea, ya estás robándole en tu corazón. Ahora, la manera, y ya lo mencioné, ¿cuál es el requisito número 1, hermanos, para poder guardar la Torah de esa manera? Recibir a Yeshua en tu corazón. Que Él viva en tu corazón. Que Él reine en tu corazón. Que su Espíritu Santo esté obrando en ti. Hermanos, la obediencia a la Torah no debe de ser visto como lo contrario a la gracia, que muchas veces es visto así. Yo ya estoy en la gracia. No. La obediencia a la Torah, de la manera en que Yeshua vino a enseñárnoslo, no es posible si no eres salvo. El judío, el israelita, que no ha conocido a Yeshua, no la puede cumplir. No la puede obedecer de la manera que tú y yo podemos. O
que un israelita creyente en Yeshua puede. Un judío que tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Porque ya recibió a Yeshua en su corazón, hermanos. Entonces lo que Pablo nos está enseñando aquí no es que el judío ya quedó excluido, sino que tanto el judío como el gentil somos llamados a entregarle nuestro corazón a Yeshua. Tanto judíos como gentiles somos llamados a reconocerlo como nuestro Salvador y Señor, como el Mesías de nuestras vidas, a dejar que su sangre nos limpie y nos redima, y a recibir, por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque así entonces, dice el versículo 29, es judío, bueno, 28 y 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. A ver, si ahí en un momento estuviera un judío físicamente frente a Pablo, ¿qué le está diciendo Pablo a ese judío en ese momento? Vamos a decir que se llamara Shmuel. A ver, Shmuel, ¿tú eres judío en la carne? Sí. ¿Nací de mi linaje? Ah, ok, perfecto. ¿Y estás circuncidado en la carne? Sí, estoy circuncidado. Ah, ok. ¿Ya creíste en Yeshua? No, no he creído. Ah, no eres judío entonces. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No eres judío entonces. ¿Cómo no? Bueno, pues lo que pasa, Shmuel, es que sí lo eres en la carne, pero yo estoy hablando del corazón, y en el corazón no lo eres. ¿Ok? Ahora, aquí en un lado tenemos a este gentil, Teófilo. Vamos a decir, Teófilo, ¿tú naciste judío? No. ¿Qué eras? ¿O qué eres? Mexicano. Ah. ¿Y eres circunciso? No, nadie me circuncidó jamás. Ah, ok. ¿Entonces no eres judío en la carne? No. ¿No eres circuncidado en la carne? No. ¿Ya creíste en Yeshua como Salvador? Sí. Dice Pablo, Shmuel, Teófilo es judío. En el corazón. ¿Ok? Sino que es judío, es judío. ¿Por qué hace Pablo esta aseveración, hermanos? Si ya la Torá quedó anulada, si el pueblo judío ya quedó también eliminado y desechado y descartado, ¿por qué es tan enfático Pablo en decir ahora tú, Arturo, ahora tú, Laura, ahora tú, Angélica, tú, Ramón, tú, Julián, tú, Carlos, tú, Pedro, tú, Felipe, tú, Fabiola, los que digan su nombre? Digo, no lo digan, pero piénsenlo. Piensen, esto me incluye a mí. Eres judío, porque lo eres en lo interior. Y la circuncisión no la tienes en la carne, pero la tienes en el corazón. Y ahora eres judío en el espíritu, no en la letra. Pero evidentemente, hermanos, el espíritu me lleva, o sea, ya por default, a obedecer la letra. Se va a manifestar, ¿ok? Por lo tanto, no malentendamos, no podemos decir, bueno, lo que importa es su corazón, no lo exterior. No. Porque lo exterior va a ser la consecuencia del interior. Tú no puedes decirle a tu esposa, amor, porque fíjense en esto, hermano. Se puede obedecer la Torá en no adulterarás por fuera, pero estarla desobedeciendo por dentro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una persona, un hombre puede decir, yo jamás he hecho eso. No, pero ¿cuántas veces lo has pensado? ¿Cuántas veces lo has sentido? ¿Cuántas veces lo has anhelado? Mejor ni hablemos, ¿verdad? Entonces sí se puede obedecer la Torah por fuera, pero al mismo tiempo por dentro estarla desobedeciendo, porque está adulterando su corazón. Bueno, ¿qué tal si tratamos de hacerlo al revés? O sea, obedecerla por dentro, pero no por fuera. A ver, que una persona le diga a su esposa, un hombre, oye, fíjate que por dentro ya estoy obedeciendo la Torah porque yo te amo a ti y ni pienso ni crees que se me ocurre. Nomás lo hice por fuera, nomás porque sucedió, ¿verdad? Pero por dentro no, yo te amo y te soy fiel. ¿Cómo? No se puede, ¿verdad que no se puede? Por lo tanto, lo que Yeshua quiere es que lo que la palabra del Señor nos enseña es que su plan y su voluntad siempre fue traer al pueblo gentil a la obediencia a la Torá, pero la obediencia a la Torá que comienza por el corazón. O sea, así como no adulterarás,
tiene que ser primero en el corazón y como resultado se va a obedecer también en lo exterior. ¿Qué diríamos del Shabbat, hermanos? Mucha gente no lo quiere guardar y no quiere obedecer este mandamiento porque dicen, es que en mi corazón yo estoy descansando en Jesús, en Yeshua. Ok, perfecto, pero ese descanso que tú tienes en el interior no excluye la obediencia exterior del Shabbat y del descanso. Claro que el judío que no conocía a Yeshua y que guarda el mandamiento de santificar el Shabbat en lo exterior no tiene ni idea de cómo descansar en su interior, porque no conocía a Yeshua. Entonces, uno no excluye al otro, hermanos. No es elige por dentro o por fuera, somos dos. Tú eres una mujer que honra al Padre, tú eres una mujer que lo glorifica, una mujer que ha entendido que el Señor te llama a santidad y lo entiendes en el corazón, pero usas minifaldas y escotes atrevidos, ¿sí? ¿Cómo? A ver. O lo segundo tiene que ser el resultado de lo primero. ¿Cómo está eso? Lo segundo tiene que ser el resultado de lo primero, ¿no? O sea, primero es que entiendes en tu corazón quién eres. Entiendes que has sido comprada por la sangre del Mesías y que Él te ha llamado a ser una mujer que refleje la santidad de Yahweh. Entonces eso te va a traer como consecuencia cómo te vas a vestir o no. Pues sí. No puedes decir, yo me he visto como me dé la gana, que al cabo Dios conoce mi corazón y ahí sí lo estoy honrando. ¿Cómo? Claro que si eres una mujer religiosa, con la falda hasta los tobillos, el cabello hasta las corvas de las rodillas y nada de maquillaje, pero en tu corazón tiene chisme, envidia, mentira, celos y todo lo demás, pues también de qué sirve, ¿verdad? No quiero que este mensaje suene así como muy así, pero el Señor nos ha llamado, hermanos, a vivir en santidad, comenzando por el corazón y luego obedeciendo la Torah. El problema no es obedecer la letra de la Torah, hermanos. El problema es si la obediencia a la Torah es solamente en la letra. No tiene nada de malo obedecer la letra de la Torah. Es que no debe ser lo único. Debe ser primero la obediencia en el corazón, lo cual se refleja en obediencia en la letra.